nuestro país para conversar, por supuesto, sobre todo lo que viene ocurriendo en Venezuela, tan positivo, tan celebrado, tan publicitado por todos los medios de comunicación. Hoy día el país, el título que pone, nos da una visión de las reacciones que se están produciendo, tanto por el lado del gobierno como por el lado del grupo triunfador. La oposición promete gestionar con cautela el fin del chavismo. Capriles pide humildad, madurez y serenidad y se atribuye la mayoría suficiente para cambiar la Constitución. Otro dato importante, el ejército forzó a Maduro a admitir la derrota y de hecho ayer han habido ya pronunciamientos de Maduro en un largo discurso amenazadores en varios aspectos, ¿no es cierto? Diciendo vamos a revisar nuestra política, no nos van a tocar nada de lo social, no vamos a cambiar el sistema, etcétera. Como ha ocurrido también en Argentina, es perfectamente previsible pues que todavía, después de este triunfo resonante e importante, sigan planteándose problemas y por eso la palabra se llama cautela. Claro. ¿No? Pero cuéntanos un poco cómo aprecia usted el panorama. Bueno, la situación venezolana es una situación de tensión que se ha venido desarrollando a lo largo de más de 17 años. No es un proceso que se haya iniciado únicamente con la elección en la que resulta ganador Hugo Chávez Frías, sino que es una tensión que se viene generando desde los años 90 y que no va a ser tan sencilla de cambiar como simplemente por el hecho de que se haya obtenido la mayoría en la Asamblea Nacional. Hay dos factores importantes en el manejo político de Venezuela. Primero, que se han tomado decisiones políticamente inacertadas, como por ejemplo el hecho de que en el año 2005 los factores de la oposición decidieran no participar en el proceso electoral. Por esa razón se hace con la mayoría absoluta. Los círculos cercanos al gobierno del expresidente Hugo Chávez Frías. Y esta situación pues ha venido, por supuesto, creando un clima de enfrentamiento que sigue siendo el clima actual. O sea, pese a que se haya obtenido una mayoría absoluta, estamos hablando que de los 19 millones de inscritos con un 70% de participación, la oposición obtuvo casi 8 millones de votos. Las cifras oficiales todavía no han sido publicadas por el CNE y el oficialismo obtiene casi 6 millones de votos. Eso se traduce en que hay, dos mayorías, por decirlo así, o dos grupos importantes, y electoralmente esa diferencia de 2 millones no necesariamente significa ni la madurez política, ni que no haya todavía coincidencias con un lado o con el otro. Si nosotros nos vamos a un proceso de nuevamente de polarización, donde se van a destruir todas las estructuras del chavismo de un día para otro, o viceversa, como ocurrió antes con el no volverán de la cuarta, el clima de tensión puede terminar siendo igualmente perjudicial para el país, y ya lo decía la calificadora Moody's el día de ayer. Y no encontrar ninguna solución. Ahí entra el papel del ejército. ¿Cómo imaginarlo? ¿Qué cosa hay allí? ¿Qué fuerzas son las que se mueven? ¿O estamos hablando de un monolitismo militar? Lo que pasa es que respecto al poder militar, históricamente en Venezuela los militares han tenido ciertamente una participación importante en la política. El papel de los cuerpos de las Fuerzas Armadas se ha venido modificando a raíz de la llegada de Hugo Chávez al poder, donde por ejemplo los militares empiezan a tener declaraciones políticas, partidistas. Situación que fue muy incómoda para la parte más tradicionalista de las Fuerzas Armadas y que, se puso de manifiesto tanto en el golpe del 2002 y se puso de manifiesto en distintas enfrentamientos que ha habido de grupos particulares de militares institucionalistas. Hoy día hay sectores de la oposición que incluso dicen que Padrino López es el responsable de que se haya aceptado los resultados. No quisiera caer en afirmar o negar tal situación. Creo que las matrices de opinión irresponsables ha sido también otra constante en Venezuela. Evaluar la realidad compleja de un país como Venezuela no es una realidad sencilla, y cada uno de los grupos de interés está, por un lado, muy desconectados entre sí, muy polarizados. Se han roto familias, en el caso venezolano, y hay prejuicios para la entrada en la lista de Tascón. O sea, ha habido una serie
problemas casi de despolitización de la sociedad para ir a un proceso de partidización de la sociedad y también de en la pérdida institucional. Claro. Y también de regionalismos. Claro, los priman liderazgos regionales son relativos porque en realidad están muy ligados al poder central. O sea, se ha reforzado la idea del centralismo y de las estructuras verticales dentro de los partidos. Pero al menos el discurso de entrada de la oposición de la Mesa de Unidad Democrática parece ir en lo que tú planteas, ¿no? Conciliación, no se puede destruir o desmontar todo lo que se ha trabajado, y sobre todo en el tema de los programas sociales no se les va a tocar, y en vez de, cuando hemos planteado incluso desde fuera, de alguna manera irresponsablemente, el inicio y el fin del chavismo, han preferido plantearlo ellos como la construcción o la reconstrucción de Venezuela. Bueno, una cosa son las vocerías oficiales de la MUT y otra cosa son los líderes locales o las personas que pertenecen a la MUT y hacen declaraciones. Hay declaraciones en este momento donde dicen, por ejemplo, que van a cerrar TVs, que es un canal hoy día del Estado, lo que era antes RCTV, como en esa idea de la reivindicación de... Bueno, es que se tomaron los canales. Yo estuve cuando tomaron ese canal. Lo tomaron por la fuerza. Claro, pero no podemos caer en el mismo papel desde el lado de la oposición. Pero tampoco dejarlo en manos del Estado. No, por eso la cautela. Pero es que una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno. Y eso no se puede perder de vista porque caemos en las mismas distorsiones del chavismo. Caer en la idea de que el Estado venezolano no existe o que está absolutamente secuestrado es empezar a desconocer que existen estructuras como por ejemplo el CNE, que dio ganador a la oposición. ¿En qué quedamos? En otros momentos se dijo que no se debía votar porque no se podía confiar en el CNE, porque esta vez sí. ¿Se confía o no se confía? El árbitro ¿funciona o no funciona? O sea, ¿cuál es la medición real? Y hasta qué punto nosotros podemos obviar que hay venezolanos, muchas veces no partidarios del gobierno, que están en el Estado venezolano. Hablamos de más de 3 millones de funcionarios públicos. Claro. Hay 3 millones de funcionarios públicos que están perfectamente dogmatizados. Lo dudo sinceramente. Por eso básicamente lo que tiene que primar en estos días es suma cautela. Claro que sí. Claro, hay 5 aspectos que son claves. Es difícil además, ¿no? En un momento de tantas pasiones y en un triunfo tan esperado, hay que tomar agua helada y hay que bajar los ánimos. El espejo que hay que mirar es Argentina, donde la cosa está tornándose muy rápidamente como inviable, ¿no? Bueno, lamentablemente el tiempo nos gana, Nancy, pero será muy interesante. ¿Va a estar usted permanecer todavía? Sí, voy a permanecer. Días, así es. Muy interesante volverla a molestar. No, yo espero que se haya un clima de armonía y de paz y que en mi país y que se logre realmente la comunicación con las masas y la comunicación con los grupos de interés, con los distintos sectores y que se abra el debate político dentro del Parlamento, que finalmente esa es la función del Parlamento. Así es. Muchas gracias a ustedes. 13 minutos de la mañana, nos hemos pasado unos minutitos, pero la verdad que la conversación daba para mucho más. Así que hasta el día de mañana. Hoy día todos, por favor, religiosamente tranquilos, descanso. Es el día de Inmaculada Concepción y sobre todo de la primera comunión. Tantas criaturas que van a comulgar. Nos vamos. Nos vamos. Muy buenos días. Hasta más tarde.